la tercera mañana en la que nosotros estamos entrando a esta serie que tiene que ver con conflictos en la familia. Y a manera de pregunta nosotros nos hacemos si estos son conflictos que son lícitos, si realmente existen en el hogar, y yo creo que es una respuesta afirmativa. Un hogar sano, un hogar que realmente va a crecer, que va a avanzar, no está exento de los conflictos. Un hogar donde los conflictos se van, los conflictos vienen, es un hogar donde definitivamente existirán estos conflictos, que es la manifestación de intereses opuestos en forma de disputa. Esto crea una enorme oportunidad para que la relación pueda salir fortalecida o pueda salir deteriorada. Desde mi ángulo, desde mi perspectiva, desde mi personalidad, hay muchos elementos que entran a tallar en medio de un conflicto. Hay una manifestación de un interés particular, el tuyo es otro, el mío es otro, y de una u otra forma esto permite que exista a veces una disputa. La cuestión no está en que si hay conflictos o no en la familia, la cuestión está en cómo los abordamos, cómo los tomamos, cómo los afrontamos los conflictos en medio de nuestro hogar. Sabe, hermano mío, el conflicto es una gran oportunidad para crecer o una gran oportunidad para estancarse. No hay otro camino, no hay un camino neutral. O tú tomas esto como una gran oportunidad para conocer a la persona con la que tú estás teniendo problemas o estás entrando en algunas diferencias, o tú creces en un conocimiento más profundo de sus sentimientos, de sus intereses, de su postura, o tú tomas y aprendes a conocer también tus reacciones, la forma en cómo tú abordas, o definitivamente tú eres una persona que va a permitir que el orgullo prime en tu corazón y seas tú el que busque tener una razón, el que busque salir victorioso, y poco pueda importarte cómo quede la otra parte. En un conflicto, en un hogar, en una familia, no tiene que buscarse quién gana y quién no gana, no tiene que buscarse aplastar a la otra persona. Al contrario, en un conflicto el enfoque y la agenda tiene que estar puesta en la reconciliación. Tomábamos prestados el dicho de un pastor, Rick Warren. Él decía que en un conflicto el énfasis tiene que estar, o el enfoque tiene que estar en la reconciliación y no en la resolución, porque cuando empezamos a mirar hacia la reconciliación nos vamos a concentrar de una u otra manera en ganar a mi hermano, en quedar bien, en solucionar, en buscar un nuevo mañana, en buscar una nueva esperanza para las situaciones que estamos viviendo. Por eso es que en todo conflicto siempre hay tres protagonistas. Uno de ellos es Dios, el otro soy yo, y el otro eres tú. Podría ser tu esposa, podrían ser tus hijos, pero en un conflicto siempre hay tres personas. Dios pide estar dentro del conflicto. Cuando está Dios dentro de un conflicto hay mucha esperanza de que esa relación, de que ese nexo o que ese núcleo donde está realizándose este conflicto pueda sobrevivir, pueda levantarse, pueda volver a edificarse. Cuando Dios está fuera de esta relación, que normalmente ocurre, nosotros tratamos de sacar a Dios, nos quedamos a merced de nuestro orgullo, nos quedamos a merced de nuestro ímpetu, de nuestro enojo, de nuestra ira, de nuestra búsqueda de justicia o de querer tener razón de una u otra forma. Cuando dejamos a Dios con sus consejos, con su misericordia, con sus oportunidades, con su gracia, con su consolación, con su bondad, con su fidelidad, y podríamos seguir hablando de todo lo que compete a Dios. Cuando estamos en un conflicto, nosotros nos quedamos a merced de nuestras propias experiencias, de nuestras propias reacciones, de nuestros instintos muchas veces bajos. Y esto no nos va a permitir solucionar y afrontar y recuperar y restaurar al hermano. Probablemente quedes bien, y probablemente quedes bien por mucho tiempo, y dentro de un conflicto seas el victorioso, pero te vas aislando y te vas quedando solo, y puedes ser triunfador, puedes ser una triunfadora, pero tú y tu orgullo tarde o temprano van a terminar destruyéndose. No es bueno que en un conflicto saquemos a Dios. Al contrario, necesitamos que Dios esté en medio de nuestro conflicto para que nosotros podamos tener una mejor esperanza, podamos tener un mejor mañana, podamos mirar a la relación que está en este momento entrando en una crisis u otra con una mejor dosis de fe o una mejor dosis positiva de que esto tarde o temprano podrá recuperarse, podrá restaurarse. Un conflicto puede ser, por tanto, una enorme oportunidad para estancarse, o puede ser una enorme oportunidad para crecer y seguir avanzando.
Es lo que decía por eso el pastor Rick Warren, que cuando estamos en medio de un conflicto debemos de concentrarnos en la reconciliación en lugar de la resolución. Hay algunos tipos de conflictos. Usted debe conocer varios tipos de conflictos. Hay conflictos de intereses, hay conflictos de dinero, hay conflictos por una deuda, hay conflictos por preferencias. Es más, hay conflictos por equipos de fútbol. Uno le dice al otro pavo, el otro le dice al otro mono y cosas por el estilo. Hay conflictos de todo tipo, de todo tipo. Los conflictos van a venir de todo tamaño, de todo color, de toda índole. Pero los conflictos siempre están bajo 3 rubros. Uno de los primeros rubros tiene que ver con relaciones, específicamente en la comunicación. Uno diría que un matrimonio se destruye, una familia se destruye de repente por dinero, de repente por adulterio en un matrimonio, pero el 86% de destrucción o abandono de hogar o separación o divorcio en los hogares netamente es por una mala comunicación. Él está hablando en una frecuencia, ella habla en otra frecuencia, no se pueden entender, no llegan a encontrarse, no llegan a congeniar y terminan muchas veces distanciados. Esto lo hemos visto ya el domingo pasado y netamente esto tiene que ver en la forma como nos hablamos, la manera en cómo nos expresamos, la manera en cómo nos abordamos y de cómo abordamos el problema, o lo hablamos o lo huimos o vamos al acecho y nos imponemos, o somos personas que lo evitamos. Pero ese es uno de los rubros. Hoy vamos a estar viendo netamente preferencias que tiene que ver con valores y con creencias. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Cuáles son las bases sobre las cuales yo existo? Determino mis acciones o de qué manera yo afronto un conflicto en base a todo lo que yo creo, en todo lo que yo soy. Esto tiene que ver con preferencias, mis valores y mis creencias. Y lo tercero que vamos a estar viendo el próximo domingo tiene que ver netamente con intereses. Aquí vamos a hablar un poco acerca de lo que tú sientes, pero no solo lo que tú sientes, sino lo que sienten tus hijos, lo que siente tu esposo cuando usurpas o cuando no usurpas, o cuando insultas o cuando no insultas, o cuando eres indiferente o cuando no provees. Vamos a hablar netamente de conflictos que surgen en base a los sentimientos. Pero hoy vamos a hablar un poco a lo que tú crees, en lo que tú basas tu existencia, en cómo tú te desarrollas. Estos conflictos netamente tienen que ver con valores y creencias, y es por eso que vamos a usar un texto más adelante. En este momento vamos a seguir haciendo un preámbulo, y esto lo vamos a ver en el Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 9. Recuerde, por tanto, los valores y creencias son principios fundamentales que nos permiten orientar nuestro comportamiento. Nuestros comportamientos son los principios fundamentales sobre los cuales nosotros orientamos nuestro comportamiento. Mi comportamiento se va a determinar de lo que yo creo, de lo que yo aprecio, de lo que yo tomo como verdad. Un ejemplo de esto es que yo puedo ir a una tienda y voy con un billete de 10 soles y pago y hago algunas compras menores con un billete de 10 soles. Pago con 10 soles y la señora que está atendiendo en la tienda de pronto está un poco distraída, le piden una recarga por acá, hace una venta por acá y yo pago los 10 soles, la señora sigue atendiendo y luego viene, me da vuelto y empieza a darme vueltos de 100 soles. Y ella empieza a darme 20, 40, 60, yo empiezo a ver los billetes y aquí va a anunciarse mis valores y mis creencias. Yo voy a mirar estos billetes y voy a decir, un momento señora. Un momento. Yo no te he dado 100 soles, yo te he dado 10 soles. Ay, joven, gracias, va a decir la señora. Ay, qué bueno, joven, gracias. Devuélveme rápido, te va a pedir su dinero y tú vas a dar tu vuelto de 10 soles y te vas a ir tranquilo. Pero tu comportamiento puede determinarse de otra manera. De acuerdo a tus creencias, de acuerdo a tus valores se va a determinar. Si tú vas y te da un vuelto de 100 soles, tú empiezas a mirar 20, 40, 60, y puedes decir, qué lechero, aquí está la bendición de Jehová. Ya Dios me había dicho en mi devocional, y tú le empiezas a ver como una enorme oportunidad para adquirir dinero. Tus principios y tus creencias, tus valores sobre lo que tú basas tu vida van a empezar a demostrarse en medio de estas circunstancias. En medio de un conflicto se muestra realmente de qué estamos construidos. En medio de un conflicto se muestra realmente
¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que es importante para nosotros? ¿Cuáles son las bases sobre las cuales afirmamos nuestras relaciones, afirmamos nuestra existencia, afirmamos nuestras negociaciones, nuestras adquisiciones sobre un conflicto? Y Dios muchas veces permite algunos conflictos. Cuando tú revisas la palabra crisis, te vas a dar cuenta que siempre hay una connotación de oportunidad, de crecimiento, de avance. Igual un conflicto siempre tiene esta connotación. Normalmente lo miramos con otros ojos. Normalmente nos da miedo entrar a un conflicto, empezar a inquietarnos, empezar a afrontar circunstancias que probablemente van a herir mis sentimientos, o probablemente me van a dejar mal parado, o probablemente me van a avergonzar. Son cosas que nos atemorizan, son cosas que levantan nuestra defensa, son cosas que nos permiten empezar a plantar nuestras columnas para poder rechazar algo que vemos como un ataque o una amenaza hacia nuestras personas. Recuerde, por tanto, son con nuestros valores y creencias nosotros decidimos por qué, para qué y cómo voy a vivir. Son los principios, son las creencias y son los valores sobre las cuales yo baso mi vida, que van a determinar por qué y para qué y cómo voy a vivir. De qué manera me voy a desenvolver, de qué forma voy a negociar, de qué manera voy a criar a mis hijos, de qué forma voy a tratar a mi esposa, cómo voy a abordar una situación X, cómo voy a estar en medio de un conflicto. Los valores y mis creencias son aquellas cosas que determinan mi comportamiento. Por tanto, usted tiene que entender una gran verdad. Supongamos que usted es un ferrocarril. Usted apunta hacia una meta, hacia un objetivo en la vida. Usted está empezando a mirar hacia la vida y anhela un sueño hacia adelante. Usted tiene una meta hacia adelante, pero usted necesita, para hacer un ferrocarril, usted necesita siempre dos rieles. Un ferrocarril no puede ir sobre un riel, un ferrocarril no puede estar sobre dos rieles desnivelados. Los dos rieles tienen que ir a la par y tienen que estar en el mismo nivel. Esta es nuestra vida. Imagine que usted es un ferrocarril y estos son los objetivos en su vida. Usted se va a desarrollar bajo dos carriles. El primer carril es lo que usted cree. Es la manera como usted cree, es la manera que usted absorbe la vida, es la manera de la que usted finalmente está convencido para su desarrollo. Esto va a determinar lo que usted es. Muchas veces nosotros decimos y creemos que el matrimonio es importante. Hoy ahí tú puedes escuchar una vez más a Roberto y decir, los hijos son primordiales. La familia sin los hijos no es nada. Los hijos es el núcleo, los hijos son la alegría, los hijos son una bendición. Pero llegar de su trabajo y no pasar tiempo con su hijo. Llegar y esclavizarse 15, 16 horas y no tener tiempo. Partir desde la madrugada, llegar hasta la noche y no ver a sus hijos porque están dormidos. Lo que él cree realmente va a salir a flote en su vida cotidiana, porque lo que él cree muchas veces no es lo que él sabe. Yo puedo saber estas cosas en cuanto a los hijos. Yo puedo saber estas cosas en cuanto a la lealtad. Yo puedo saber cuán importante es un matrimonio, es la resolución de mis conflictos. Yo puedo saber estas cosas, pero lo que yo creo se va a demostrar en lo que yo hago. Y aquí es la mejor prueba para poder nosotros asimilar o para que nosotros podamos darnos o demostrarnos a lo que la vida realmente pone dentro de nosotros. Pero entonces, ¿por qué muchas veces nosotros decimos una cosa y hacemos otra? ¿Por qué nosotros decimos creer una cosa y hacemos otra? La verdad es que a veces esto es como una paradoja en nuestras vidas. Esto muchas veces yo estoy creyendo y estoy convencido de que la honestidad, de que la puntualidad, de que la responsabilidad son cosas muy importantes en mi vida. Son mis valores, son mis creencias. Creo que debo presentar mi trabajo a tiempo. Creo que en mi trabajo mi jefe no tiene que estar empujándome para yo trabajar. Es lo que yo creo. ¿Y por qué no estoy llegando a tiempo? ¿Y por qué me tienen que estar recordando constantemente? Parece haber una paradoja en medio de mi vida. Parece que no me interesara, pero sí me interesa. Y hay un conflicto muchas veces dentro de mi propio corazón. A veces nosotros podemos confundir a una persona que toma buenas decisiones, que ama a sus hijos, que no ingiere alcohol, que no se mete en drogas y que parece un buen padre de familia. Podemos decir, carambas, esta familia es ejemplar, carambas, estas personas son lo máximo. Y podemos equivocarnos un poco en cuanto a la concepción que podemos adquirir en cuanto a alguien.
Pero sabe, tomamos siempre buenas decisiones y creemos en cosas correctas. Otra cosa es ponerlas en práctica, porque lo que empezamos a hacer es lo que determina quiénes somos. Pero sabe, esto ocurre porque muchas veces nuestras creencias y acciones existen como una especie de dos fuerzas que continuamente tiran hacia opuestos. Pero significa que Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios nos hizo a imagen y semejanza suya, espiritualmente, emocionalmente, de forma moral. Dios nos dio los mejores atributos y nosotros podemos reflejar eso. El gran problema es, como dice el texto que vimos el primer domingo, que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Y esta es una realidad en todos los seres humanos. Esta es una realidad. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Podemos hacer cosas correctas, podemos anhelar lo mejor, podemos anhelar cosas para nuestros hijos, podemos creer y desear lo mejor para nuestro esposo, podemos estar muy ansiosos de poder encontrarme con ella, de poder verla, de poder abrazarle, de poder decirle cuánto te amo en medio del camino y surgir un conflicto en medio de esa senda y echarlo a perder todo. Somos seres pecaminosos y esa es la gran realidad. La gran realidad es que a pesar de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, el pecado es una realidad en medio de nuestras vidas y esto nos hace propensos a tener conflictos. Pero en medio de nuestros conflictos siempre estamos parados sobre una base. Cuando estamos hablando de un hijo de Dios, está parado sobre las palabras, sobre los estatutos, sobre los decretos, sobre lo que Dios enseña en cómo tiene que desarrollarse un hijo suyo. Es por eso que no nos podemos dejar el lujo o dar el lujo de sacar a Dios de nuestras relaciones. Las cosas terminan mal. Estamos a merced de nuestro ímpetu, estamos a merced de nuestro enojo, estamos a merced de nuestras venganzas, de nuestra sed de justicia. Pero el pecado es una realidad en toda la humanidad. Sin embargo, a pesar de que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, esto ha sido deformado. ¿Habrán algunas personas que pueden tomar decisiones correctas? Sí. Hay padres que sacan a sus hijos, hay padres que pueden pasar un buen tiempo de calidad junto a su esposa, pero estar haciendo una cosa incongruente con lo que acaban de hacer hace un momento. Porque la realidad es el pecado en la vida de todos los seres humanos. Recuerda esta verdad. Así que para poder ir por la vida, para poder abundar, para poder saber exactamente hacia dónde quiero ir, para poder llegar a un punto tal de que yo pueda crecer a pesar de los conflictos en mi vida, yo necesito saber hacia la dirección a dónde voy. ¿Sabe? A pesar de que el pecado puede ser una realidad en su vida, sus valores y sus creencias lo van a sostener. Sus valores y sus creencias van a hacer que usted pueda avanzar. Cuando uno tiene a Dios en su vida, la Biblia, su palabra, es algo que va a guiar mi corazón. Cuando uno cree en Dios, pero está lejos de lo que Dios dice, lo que va a guiar mi vida son mis experiencias, son mi manera de ver la vida, es mi óptica en cómo yo aprecio mi existencia. Ese es mi punto de vista, pero esto no me lleva muy lejos. Puede darme cierto grado de avance, pero estaré por muchos años en el mismo lugar. Créame, sin Dios es imposible que edifiquemos la casa. Y a pesar de que nos podamos levantar muy temprano y que podamos hacer cosas muy necesarias para poder progresar, para poder edificar la familia, sin Dios en medio de nuestros hogares, en vano trabajamos y en vano nos esforzamos. Esta es la realidad del ser humano. Con Dios en medio de nuestras vidas podemos avanzar y podemos levantarnos a pesar de que pueda haber un tropiezo, de que pueda haber un conflicto, de que pueda haber muchas veces hasta un retroceso. ¿Sabe? Para avanzar en la vida yo necesito hacerme 3 preguntas y tiene que ver netamente con mis valores y mis creencias. Una de ellas es, ¿dónde deseo estar? Si usted como hijo de Dios, o usted como una persona tiene anhelos, tiene sueños hacia adelante, quiere mirar el mañana con esperanza, usted necesita hacerse esta pregunta. ¿Dónde desea estar? Imagínese por 15 años hacia adelante. ¿Cómo se imagina?
Yo me imagino a este chico que acá está adelante, de repente un poco más barrigón, de repente con hijos, 15 años más adelante, con 4 hijos, y de repente una persona que está sirviendo a Dios con mucho ímpetu y con mucho amor. ¿Cómo se imagina usted con 15 años hacia adelante? ¿Cómo imagina a sus hijos? Si sus hijos ahora tienen 10 años, ¿cómo los ve de aquí a 15 años? Con 25 años. ¿Casados de repente o de repente no? ¿Cómo desea verse usted de aquí a 15 años? Porque esto es algo que es tan neto y tiene que estar en el corazón del ser humano. ¿Dónde deseo estar? ¿Quiere acabar bien la carrera? Yo quiero acabar bien la carrera. Yo planeo y miro y trabajo y me esfuerzo para poder llegar a ese punto. Quiero pasar el tiempo con mi esposa, quiero irme de viaje en transatlántico. No sé si puedo pagar mi pasaje, pero me puedo subir por el ancla. Pero de una u otra manera planeo mirar hacia adelante y anhelo estas cosas. No es pecaminoso, no es pecaminoso soñar, no es pecaminoso tener una visión personal. José le mostró a Dios una visión personal y aunque pasaron algunos apuros y algunos sufrimientos, llegó a cumplirse lo que Dios le había mostrado. Dios le mostró a Abraham sacándolo de su cuerpo y le dijo, mira el cielo, cuenta las estrellas. Fue una visión muy personal. Yo voy a hacer esto de ti. Dios le mostró algo a Moisés. Y no es malo que yo pueda mirar y anhelar hacia adelante, mirar algo mejor. Pero tengo que hacerme una pregunta, ¿dónde deseo estar? Y la segunda pregunta es, ¿qué necesito para llegar allí? Usted necesita para llegar allí algunos elementos, usted necesita netamente una base, una creencia, unos valores que van a guiar su vida y van a determinar su existencia. Por tanto, la tercera y última pregunta es, ¿dónde estás ahora? Si hoy en este momento estás en medio de un conflicto, en medio de resentimiento, si ahora en este momento estás en medio de situaciones que no has solucionado, si ahora en este momento estás abordando tu vida de forma dispareja, agarrando de acá o de allá y no plantándote en medio de lo que Dios quiere hacer en medio de tu vida, bajo las creencias, bajo los valores, bajo los principios, vas a entrar en conflictos. Vas a entrar en conflictos. Muchas veces van a ser innecesarios, pero va a ser por muchas veces falta de diligencia en medio de nuestras vidas. Sabe, hermano mío, para poder llegar hacia donde Dios me guía, para poder ver cumplido el anhelo que Dios pone en mi corazón, necesito saber en qué me encuentro, en qué estoy. ¿Cuáles son las causas que están llevándome a mi vida a andar así? ¿O qué ajustes tengo que hacer en medio de mi existencia? Porque a la verdad necesito construir algunas columnas. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, vamos a ver un poco acerca de esto. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Dice así. Deuteronomio 6, versículo 1, dice así. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus decretos que yo te mando hoy. Si tú te das cuenta en el versículo 1, Dios dice para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla. El versículo 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Una vez más, Dios nos manda a plasmar nuestras vidas, a asentar nuestras vidas sobre nuestras creencias, sobre las creencias que Él nos da a través de su palabra, sobre sus principios. Y dice versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Qué está sucediendo hasta este momento aquí en esta porción de las Escrituras? Es necesario parar un rato y es necesario poder hablar un poco en cuanto a ello. El pueblo de Israel había sido liberado de una esclavitud. No había conocido lo que era una vida próspera, no había conocido una vida de comunidad, no había conocido de lo que es comer bien. Este pueblo había vivido bajo esclavitud. Después de 430 años ahora Dios lo había liberado y Dios lo estaba llevando hacia una nueva vida. Dios lo estaba llevando hacia una nueva etapa en su vida. Dios ahora iba a introducirlo a una vida que él no conocía.
Sus antepasados habían vivido por estas tierras, pero nunca habían disfrutado completamente tal como ahora Dios les estaba prometiendo. Ellos no habían conocido estas cosas, habían vivido esclavizados por cerca de 400 años y picos, 430 para ser más exactos, y ahora Dios los estaba liberando y se los estaba llevando. Pero estaban llegando hasta los límites de la tierra y estaban por ser introducidos a esta tierra. Antes de que ellos pudiesen desenvolverse, desarrollarse, fructificar y avanzar en medio de esta tierra, Dios va a darles algunos valores, algunos principios sobre los cuales ellos van a tener que edificar su vida. De lo contrario, no van a poder sobrevivir en medio de este mundo. El lugar hacia donde ellos están entrando es muy, muy rico. Es un lugar donde hay oportunidades para que ellos puedan comer bien. Es un lugar donde hay oportunidades para que ellos puedan progresar. Es un lugar donde hay oportunidades para que ellos puedan construir con estos cerros sus herramientas, sus artesas, sus diferentes herramientas para poder cultivar la tierra. Es un lugar donde la tierra produce grandes cosechas, grandes dividendos y puede llenar su mesa. Y es un lugar donde también pueden ellos tomar de la leche, pueden tomar de todo producto que el ganado le puede dar. Y es muy hermoso poder ver que Dios está hasta este momento, antes de ser introducido a una buena tierra de oportunidades en su vida, Dios le va a decir algunas cosas muy importantes para el desarrollo de su existencia. Ellos tienen que labrar sus vidas sobre una base de valores y creencias. Y Dios, antes de introducirlos, los va a llevar a este lugar. ¿Por qué? Porque este es un lugar donde hay toda una pluralidad de dioses. Es un lugar donde las mujeres pueden prostituirse para poder lograr una mejor despensa en casa, para poder lograr una mejor cosecha. Es un lugar donde hay mucho libertinaje sexual. No solo de mujeres con mujeres, de hombres con hombres, sino también de seres humanos con animales. Es un lugar donde suben a los peñascos más altos y arrojan a sus niños. Es un lugar donde calientan una estatua en fuego y una vez que esta estatua está muy caliente, la arrojan hacia los brazos de este Dios. Es un lugar muy liberal, es un lugar lleno de muchos placeres, de mucha sensualidad y donde el ser humano es el centro de este lugar. Y Dios los está introduciendo ahí y ellos van a tener que sobrevivir ahora a este tipo de hábitat. Es un lugar que los va a jalar, es un lugar que los va a seducir, es un lugar que les va a ofrecer y va a despertar sus anhelos y sus apetitos, a veces hasta muy escondidos. Tengo algunos familiares que partieron de acá hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, fueron hacia Europa. Ellos aún todavía viven ahí. Ellos son parte de un proyecto que unos tíos plasmaron para poder llevarnos a todos. Y estoy hablando ya cerca de 20 años atrás. Y ellos plasmaron este proyecto para llevarse a todos los nietos hacia Europa. Y de los cuales yo fui uno de los primeros, soy el primer nieto. Y yo dije, no, yo no voy, yo me quedo acá, me mandan para mi negocio. El dinero que me van a llevar, por favor, me lo mandan y yo pongo mi negocio. Bueno, quebré el negocio, pero esa es otra historia. Pero de ahí partieron todos mis primos, todos partieron, hombres, mujeres, y habían algunas personas sobre las que partían y trabajaban y eran cristianos, y estábamos conversando con ellos y le decían, al lugar a donde tú vas, es el lugar que te puede terminar seduciendo tu corazón. Vas a encontrar muchas cosas, vas a tener muchas cosas. El Perú estaba viviendo toda una crisis, toda una situación económica terrible, y estos lugares estaban en pleno auge. En pleno auge. Y cuando empezamos a conversar con estas personas que iban a la iglesia, que estaban hasta sirviendo en la iglesia, ellos dijeron, no pasa nada, vas a ver cómo va a ir bien y las cosas van a estar bien. Algunos de ellos fueron y desaparecieron en medio de esta sociedad. Algunos de ellos llegaron ahí, sobrevivieron por 4 meses y después se entregaron a toda la corriente que este mundo les ofrecía. Algunos de ellos les costó hasta 3 años poder volver a los caminos del Señor después de haber sido revolcados y heridos. Y era algo así, este lugar a donde Dios estaba por introducir al pueblo de Israel. Un lugar muy sensual, un lugar donde las oportunidades se estaban dando, pero los valores y las creencias no eran las correctas. Estaban edificados sobre otros cimientos, estaban edificados sobre otras cosas que a la larga esto iba a hacerles entrar a ellos en un conflicto en sus vidas.
Y es aquí donde Dios les va a dar 3 columnas muy importantes, y la 4ª columna tiene que ver con la supervivencia de las próximas generaciones. Dice, por tanto, en el versículo 4, dice la primera columna: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La primera columna tiene que ver con adorar al mismo Dios. Para poder edificar una familia sólida, para poder edificar un hogar que pueda afrontar conflictos que han de venir, necesitamos adorar al mismo Dios. Y esto es lo que Dios está diciéndole al pueblo de Israel: oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Había muchos dioses ahí, había muchas formas de adorar a Dios y había muchas maneras de construirse Dios. Nosotros, a la verdad, al haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, necesitamos saber esta verdad. De una u otra forma, si no llegamos a encontrar al verdadero Dios en medio de nuestras vidas, terminamos por construirnos un verdadero Dios o un falso Dios. Nosotros podemos terminar edificando un Dios falso. Recuerda al pueblo de Israel, cuando Moisés había subido al monte de Sinaí, ya había desaparecido como 40 días, ellos lo dieron por muerto y rápidamente se construyeron un becerro. En casa nosotros podemos decir: tenemos a este Dios, Dios es el que yo creo, es Dios al que yo creo, es Dios el que ha creado todo esto, pero estar adorando a otras cosas. A veces en casa hay otros dioses, a veces en casa la tecnología, el hogar, el trabajo, hasta los hijos pueden terminar siendo un Dios en medio de nuestras vidas y no darnos cuenta. Y lo que Dios pide aquí es exclusividad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto es lo que Dios de forma continua le va a repetir al pueblo de Israel y le va a exigir. Y el pueblo tiene que levantar esta columna específica en su vida para poder sobrevivir en un mundo que le va a causar conflictos. Jesús dijo algo muy claro: no penséis que he venido a traer paz sobre la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Y esta es una enorme realidad. Cuando uno recibe a Cristo, Jesús mismo dice: los enemigos del hombre serán los de su casa. He aquí, dice, la madre estará contra la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos se levantarán en su propia casa. Si no acepta a Jesús en tu vida, y vas a ver cómo en tu propia familia te van a decir: ahí está el hermanito, ahí está la hermanita, van a empezar a vacilarte. Llega donde tus amigos y tus amigos van a querer que te unas una vez más a las cosas que antes hacías, y tú les vas a decir: ¿sabes qué? No, estoy tomando otro tipo de decisión, he aceptado a Jesús en mi corazón, y te vas a hacer una burla. Vas a hacer un refrán, te van a señalar y te van a meter presión. Jesús es causa de conflicto en nuestras vidas y causa de conflicto por lo que creemos. Ojalá no haya tropiezo en Jesús y puedas seguirlo limpiamente como hasta ahora lo estás siguiendo. Pero sabe, esto es lo que exigía Dios en medio de un mundo que los iba a seducir. Lo segundo que Dios estaba pidiendo está en el versículo 5, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Algo que Dios también pide que edifiquemos es netamente este amor hacia Él. Hay un amor que está por sobre encima de todo y tiene que ser el amor que sentimos hacia el Señor. No podemos amar a dos señores, no podemos servir a dos señores, porque de una u otra forma nuestra lealtad, nuestra fidelidad y nuestro enfoque se inclinará a uno. Dios pide exclusividad y Dios pide intensidad en nuestra relación hacia Él. Lo tercero que pide Dios se encuentra en el versículo 6 y tiene que ver con asimilar sus instrucciones. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe? Si usted realmente va a desarrollar su vida, va a desarrollar sus caminos en un mundo que esté enfocado en sí mismo, en un mundo que esté enfocado en los placeres, en un mundo que esté enfocado sobre lo material, en un mundo que muchas veces se le señala un mundo permisivo, usted va a tener que edificar sus columnas muy claras sobre lo que cree y sobre lo que usted verdaderamente basa su existencia. Esto va a permitir que su identidad vaya de acorde a lo que usted cree. Y para un hijo de Dios, esto no es negociable.
Si usted es una persona que ha sido invitado de una u otra manera y está buscando afrontar las diferentes situaciones que están emergiendo en su vida, créame que edificar la casa sin el Señor es una pérdida de tiempo. Edificar nuestras familias que perduren en el tiempo sin Dios es una pérdida de tiempo. Tal vez de una u otra manera Dios te ha invitado acá. De una u otra manera Dios te ha traído a este lugar y tienes que entender esta enorme realidad. Vivimos en medio de un mundo que nos ofrece oportunidades de una u otra manera y que dice que cree una cosa, pero hace de otra manera. Que dice que cree en el matrimonio, pero dice no hace falta un papel. Que dice que cree que los niños son primero, pero los viola. Que dice que cree que la lealtad es así, pero se cambia por dinero. Que dice que cree que yo me preocupo por los pobres y yo quiero hacer cosas buenas, pero puedo negociar y vender mi voto o hacer cosas por lo bajo. Es un mundo que está enfocado en sí mismo. Es un mundo que los valores y creencias están enfocados sobre otro plano que no tiene que ver con Dios. Sobre ese mundo nosotros desarrollamos nuestras vidas, pero usted tiene que afianzar claramente sus columnas si es que realmente va a desarrollar y va a afrontar los diferentes conflictos que este mundo nos ofrece. ¿Sabe? Aquí nuestros principios y creencias son básicos, son elementales. Y para que no solo usted pueda sobrevivir, sino la generación que viene atrás, Dios también nos pide la cuarta columna. Y esta cuarta columna tiene que ver netamente con la transmisión de los valores y las creencias que tenemos en nuestras vidas. Dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Son 4 columnas muy interesantes en cómo Dios nos llama a poder relacionarnos con Él. Son columnas que nos van a permitir sobrevivir, subsistir, desarrollar y remontar los diferentes conflictos que vamos a vivir. Los conflictos por creencias, los conflictos por principios son el pan de cada día. Por ahí va a salir un papá que dice, al hombre hay que tratarlo como hombre. Yo a mis hijos a los 12 años, él ya va a debutar con una mujer. Y por ahí va a salir la mamá y va a decir, ¿cómo? Mi hijo no. Mi hijo cuando se case llegará a conocer una mujer. Y habrá un conflicto de intereses ahí. Un conflicto por lo que va a ser puro en el hogar. Otro por ahí se levantará y dirá, no, los hijos son primero. Pero llega temprano, pasa tiempo con ellos. No, es que tengo que trabajar. Y habrá un conflicto. Hay otras personas que dirán, no, que el matrimonio, que la lealtad, que la honestidad es primero. Pero va a surgir un conflicto, va a surgir una crisis, va a surgir una situación y ahí va a salir a flote lo que realmente crees. Porque esto es lo que haces. Recuerde, por tanto, nosotros somos producto de lo que nosotros finalmente creemos. Esto hacemos. Una cosa es que usted sepa cosas en cuanto a lo que es correcto. Pero si esto, lo que usted sabe, no está traducido en acciones, esto no es realmente lo que usted cree. Usted puede socialmente aceptar muchas verdades, pero las que usted cree que son las verdaderas, esto es lo que usted va a practicar. Si usted puede decir, yo creo en Dios, Dios es el único, yo creo, como todos creen en Dios, pero Jesús no es el Señor de tu vida, tú no crees en Dios. Porque para creer en Dios, primero hay que tener a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Esto es la cuestión. Yo no sé de qué manera está tratando de afrontar las situaciones que vengan a su vida. De qué manera usted está tratando de abordar. Conflictos van a haber de todas formas. Este mundo va a generar conflictos. Este mundo va a generar conflictos a sus hijos. Sus hijos van a ir al colegio y por ahí habrá un abusivo. Por ahí alguien se va a burlar, por ahí alguien le va a robar el lápiz. Este mundo le va a generar conflictos a sus hijos. Este mundo le va a generar conflictos a su esposa. Este mundo le va a generar conflictos a usted. ¿De qué manera usted lo va a afrontar? ¿De qué manera usted va a sobrevivir? ¿De qué manera usted se va a afianzar? Lo más recomendable, lo único que no perece, lo único que puede perdurar a largo plazo hasta la eternidad es Dios. Usted puede sobrevivir bajo sus propias creencias, bajo sus propios principios, pero no le va a alcanzar la fuerza por mucho tiempo. Tarde o temprano volverá al mismo lugar. Yo le recomiendo una cosa.
Si usted entiende esta verdad, invite a Jesús a su vida. De una u otra forma usted necesita que Jesús sea el Señor de su vida. De una u otra manera, Dios de una u otra manera se ha valido de muchas maneras. Tal vez un amigo, tal vez una situación, tal vez una pelea. De una u otra manera usted puede llegar a conocer a Dios. Hoy en la mañana llegaba una señora desesperada por ahí y estaba llorando. Se entró, se sentó, escuchó el mensaje y dijo: esto es para mí, dijo. Aceptó a Jesús en su corazón y ha vuelto a su casa de otra manera. Pero ella nunca imaginó llegar por acá y pasar por un lugar donde Dios finalmente le iba a hacer escuchar algunas verdades que netamente eran para su vida. Así es Dios. Más interesado que la iglesia, más interesado que el ser humano, es Dios en tu vida. Y Dios está llamando a resolver ese conflicto que tiene contigo. Se llama pecado. Dios quiere perdonarlo, Dios quiere limpiarlo y Dios quiere restaurarte y levantarte y tener una relación mucho más profunda con Él. Ya lo ha pagado. Él ese conflicto lo ha resuelto enviando a Jesús. Jesús ha pagado ese conflicto en la cruz. Tienes que tomar ahora ese regalo. Pongámonos de pie y es un buen tiempo ahora para conversar con Dios. Si usted está en este lugar, si usted